Welcome to this main trade event on global trade agenda in a post-COVID-19 world. I see some familiar names there. Hello, old friends, and also hello to new friends. This is the first main event on trade, and there will be a follow-up session on trade and access to medicines tomorrow afternoon. And in this session, we're going to focus on general issues like general IP issues, mostly copyright and digital trades. And we have a really great panel, the panel of rock stars. So it's a great honor to moderate this panel, and all these panelists are longtime colleagues, allies, and friends. And we have 1 hour 45 minutes, but I want to wrap up in a little bit earlier than that, because it's quite late in Nairobi and London, and it's also Javier's birthday today. Y también es el cumpleaños. He needs to have a birthday. Então ele precisa Que tener su fiesta de cumpleaños hoy. Entonces vamos a cerrar un poco temprano, pero si tienen alguna pregunta, pues lo ponemos en el chat. Vamos a tener una discusión interactiva, de manera que no va a haber presentaciones, simplemente es como una agenda de comercio global. Cada panelista nos va a contar qué es lo que está pasando en sus regiones. Hablando de panelistas, como ya les dije antes, como son estrellas de rock, se tienen que tratar como estrellas de rock. Lori Wallach, mi colega, buena amiga, de mentora también, que ha estado en el Congreso que nosotros organizamos con diferentes participantes, y Lori estuvo allí y nos dio como una conferencia sobre comercio y acuerdos comerciales. Y después del Congreso le preguntamos a los participantes qué opinaban de las sesiones, y todos decían: queremos escuchar más a Lori porque fue excelente. Lori está aquí, les estamos dando gusto. Vamos a comenzar con Lori y te pregunto, Lori, a ver, ¿qué está pasando en términos de comercio? Porque la agenda de comercio se está moviendo rápidamente. Al principio de la pandemia todos pensaban que las cosas se iban a hacer más lentas, y las cosas sí se hicieron lentas, tal vez por meses, no sé, pero ahora ya sabemos que se está moviendo muy rápido y se está dando así. ¿Nos puedes contar un poquitico de lo que está pasando en Washington y en los acuerdos de comercio de los Estados Unidos? Se están negociando los acuerdos TLCs, y en el Reino Unido también, pero también hay otras cosas que se están moviendo muy rápidamente. Entonces, cuéntanos un poquitico al respecto. Lori, muchas gracias. Gracias por incluirme. Voy a aprender muchísimo de los otros panelistas para darles un poquitico de información sobre el contexto. Esta sesión nos da lo básico de qué le importa a la gente, o cómo tienen acceso a la información, o cómo están logrando trabajar para no verse impactado en los acuerdos de comercio, no solamente los capítulos de propiedad intelectual, sino otras cosas que tenemos aquí, como lo hemos hablado otros años. Pero si tenemos que hacer una llamada para despertarnos, yo les puedo decir que con esta epidemia, ahorita Sudáfrica y India presentaron una renuncia para poder tratar de quitarse las esposas, digamos, que no les permite tener acceso a las vacunas, sino que también darle a webinar las biológicas de la tecnología que se requiere para poder elaborar las vacunas y los biológicos. Y literalmente hay miles de países en todo el mundo se van a confiar en pues muchos asuntos sobre el acceso universal que se requiere, pero el conocimiento aquí es que ese acuerdo de comercio global, que se supone que es un libre acuerdo,
y ese monopolio de las licencias como una condición que se tiene de antes, no solamente para las vacunas, sino para otros tratamientos y para otros medicamentos que requieren el, para apoyar a las personas que tienen este COVID-19. Entonces tenemos que tener acuerdos de comercio libre o de libre comercio para esta información que tenga acceso en cuanto a la propiedad. Aquí tenemos que esto está dando un giro que no es adecuado. Tienen que recordar que esto se está presentando antes del COVID, pero hay dos cosas que pasaban, o las dos cosas que pasaban antes era una, la forma en que China hizo el giro o hizo cambiar la economía mundial. Hay un consenso sobre la liberalización y el gobierno y todos los procesos, etcétera. Realmente esto despedazó el presupuesto y al ver a China con un gobierno que está involucrado y con usando todo tipo de herramientas intervencionistas para lograr trabajar dentro de un régimen que se supone que es un mercado libre. Entonces, yo estoy tratando de poner esto en términos económicos y esto ha hecho que los problemas políticos se vuelvan más complicados y simplemente en todo el mundo y también en los países en desarrollo están viendo que los están sacando de los mercados en lo que lo estamos viendo que es un dominio de los expertos de la China en muchos sectores y también hay este fenómeno. Entonces, tanto los geopolíticos y también las personas que comercian en los Estados Unidos han cambiado en la forma en que el gobierno participa esto para hacer que funcione el comercio. Entonces, tenemos la epidemia de COVID, que para muchos norteamericanos fue como algo que los despertó y piensan que están en el país más rico, pero no tiene este privilegio. De hecho, no podemos hacer lo más básico que teníamos que hacer. Ver a los padres, madres, hermanos, lo que fuera, que estuvieran libres de la infección, que estuvieran seguros. Y para nosotros fue un impacto terrible y empezamos a pensar en fábricas que tenían grandísima producción, pero ya no lo teníamos en los Estados Unidos. Entonces, tanto la cadena de suministro, la vulnerabilidad de la cadena de suministro y todo esto, el tener que comprar una cantidad de cosas cuando antes teníamos producción que ya solo quedaba como en un par de sitios. Esto ha sido como una llamada para despertar a todo el mundo, no solo nosotros. En India y China, por ejemplo, con respecto al suministro de medicamentos y especialmente para China, para los APIs y aparte de que sea un país específico, hemos visto que si hay alguna parte del mundo o región que no tiene producción, hay, en una crisis global, pues hay muchos países que no están pensando que necesitan más producción doméstica en el país, sino también tienen que fortalecer las importaciones. Y esto es lo que está pasando en todas estas fusiones que se están dando en la industria farmacéutica. Esto ahora, lo tercero es que cuando llegó esto, básicamente acabó con China. Vimos la nueva NAFTA y teníamos esta resolución de muchas disputas que se habían presentado y los estándares laborales también. Prácticamente hubo una tarifa más o menos de 25% hacia China, pero hicieron otra cantidad de cosas y no hubo depresión global. Realmente lo que nosotros obtuvimos fue un escenario con cosas que uno no podía ni pensar que podíamos hacer, pero realmente ocurrió. Y ese es el contexto. Yo pienso que
el nuevo comercio, tanto en política ha cambiado totalmente. Y ahora es como una carrera perversa. Si Kenia puede lograr estos acuerdos para lograr todas estas cosas, tal vez que no sean viables en este momento, porque ahora en los Estados Unidos estamos con elecciones y todo esto y no se le está prestando atención, pero es una carrera en ciertos sectores para lograr ciertos acuerdos. Y yo creo que en Kenia y en el Reino Unido hay espacio para los negociadores en estos países para poder decir que para Kenia no vamos a tener un acuerdo comercial, no lo vamos a tener. Y hay algunas cosas específicas que se comparan con las ventajas. Estas son cosas que no vamos a tener estos acuerdos ni estos capítulos X, Y o Z. Entonces, esto es lo que está pasando también en el Reino Unido. Hay un poquito de apalancamiento en el comercio digital que en Kenia pues no existe. Estos acuerdos de libre comercio. Entonces, les pedimos que revisaran estos asuntos que teníamos, digamos, en el Congreso, que habían presentado algunas cifras, pero no ha habido ningún acuerdo en donde se diga que puede haber unos acuerdos. Hemos visto en algunos de los casos en donde API y hemos visto que los países ya ven que esto no tiene que ser parte de un acuerdo, que no se creó más inversión realmente estos acuerdos de libre comercio. Entonces, todo esto como que se acabó. Pero también es el caso en el que hay cosas como, por ejemplo, la renuncia a la responsabilidad está siendo revisada en NAFTA y otras cosas obligatorias, como por ejemplo el flujo de datos libre. Tenemos muchos miembros del Congreso de los demócratas que están haciendo ciertas cosas que no se dan cuenta que mientras una mano está haciendo esto, por el otro lado, las políticas de comercio están tratando como de amarrarlos y no van a poder volver a hacerlo. Entonces, con este problema del secreto del comercio, pues hay como un departamento de justicia y muchos medios en donde estamos tratando como de retirar ese acuerdo de libre comercio. Obviamente vemos que las cosas ahora son un poquitico diferentes, pero solamente es algo que el Congreso ha dicho que bajo ninguna circunstancia van a negociar nuevamente acuerdos de libre comercio. Entonces, esta elección ha hecho esta mayoría en la Cámara que han mejorado las cosas y hay posibilidad de que esta elección pues pueda tener control más adelante. Parece que van a ganar, aunque no ganen el Congreso. Está revisando muchas cosas que ya estaban en el antiguo modelo y muchas de esas cosas tenemos que cambiar también y no llegar a ese modelo extremo de farma que teníamos antiguamente. Entonces tenemos muchas personas que están en el mundo que vienen del lobbying digital, vienen del Google, etcétera. Entonces yo pienso que es un problema importante de medicinas. No hay manera de cambiar que el presidente futuro de los Estados Unidos pueda cambiar esto y que de pronto los demócratas o los republicanos puedan cambiar. O sea, ellos no van a volver otra vez a esos extremos que teníamos antes en cuanto a la propiedad intelectual. Y sí creo que los espacios digitales son espacios en donde los países se dieron cuenta que tenían que retroceder porque todavía no se sabe quién va a ser el presidente. Y aunque Trump está actuando bastante y él está tratando la sección 230, pero con frecuencia se da el caso de que en la administración de Trump, la mano derecha no sabe lo que está haciendo la mano izquierda. Entonces,
Aquí la presión es fuerte y los republicanos y los demócratas no quieren utilizar esas plataformas para hacer la transferencia de los republicanos por la seguridad nacional y por la privacidad, pero esa área todavía es más complicada y todavía pues no se ha visto que haya un acuerdo que se haya firmado desde el 2018 y tienen que negociar todo esto para poderlo llevar al Congreso, pero eso realmente no se ha escuchado todavía. En cuanto a los asuntos digitales, yo lo voy a dejar aquí hasta cierto punto. Yo creo que va a haber un intento de los equipos comerciales para la restauración de la era de 2025 para el comercio, pero creo que no va a ser viable, no solamente por el Congreso, sino por la cantidad de problemas que tenemos. Hay algunos candidatos que piensan que en esta administración pues lo descartaron porque están muy asociados con esto. Es el lugar más peligroso donde podemos estar, la parte digital, y realmente allí va a haber una gran lucha. Tomé algunas notas. Hay algo interesante que mencionaste, que dices que los congresos van a echar para atrás. Vayamos a esos países donde se está negociando un acuerdo de libre comercio, Kenia y el Reino Unido. Desde Washington DC, entonces vamos a pasar a Nairobi y vamos a preguntarle a Isaac si hay un retroceso de Kenia. ¿Qué está pasando en términos del acuerdo de libre comercio aquí con los Estados Unidos? Porque ha habido incrementos en la región y se está considerando esto como un formato para otros acuerdos de libre comercio en la región. ¿Usted nos puede contar un poco de lo que está pasando en Nairobi? Sí, primero que todo, buenos días, tarde, noche para todos aquí en Nairobi. En Nairobi, pues la luz no es muy buena, es lo mejor que puedo hacer. Aquí estoy alimentando los mosquitos, que en la tarde salen bastante. Estamos observando la política en los Estados Unidos sobre comercio, etcétera. Y ustedes ven que dijeron que en África tienen que haber elecciones libres o haber repercusiones, algo así. Eso fue lo que yo escuché y es como alguna presión. Estamos uniéndonos a la política aquí. Es bastante entretenido, pero como escuchamos de Lori, y de hecho prefiero escuchar a Lori todo el tiempo aquí, pero creo que puedo contarles acerca de lo que está pasando en Kenia en este momento. Estamos en medio de negociaciones para un acuerdo de libre comercio que de hecho no creo que se dé porque estamos también negociando el acuerdo continental de libre comercio. Entonces, un acuerdo bilateral en el contexto del acuerdo continental, pues aparentemente no es muy claro cómo van a funcionar los dos. Y hay muchas objeciones de los trabajadores de por qué están haciendo esto. Entonces, los norteamericanos fueron a Sudáfrica primero y luego se retiraron en cuanto a los asuntos de propiedad intelectual. Entonces buscaron otro socio, otra víctima, no sé, otro socio, otra víctima para hacer un acuerdo de libre comercio. Y aquí estamos en Kenia. Nos dio esa diferenciación. Entonces, las negociaciones están en curso. Antecedentes serían buenos para decirles a ustedes que Kenia acaba de pasar una ley de protección de datos, que hay un gran número de países en África que tienen estas leyes de protección de datos. La mayoría de ellos se hicieron después del GDPR, pero en Kenia no es exactamente lo mismo. Pero tenemos un servidor base para todo esto. Entonces, hay muchas estipulaciones bajo el GDPR y en Kenia dicen que no pueden mandar datos por fuera de Kenia
a menos que sea una jurisdicción en donde tengan la misma ley de protección de los datos, que en este caso no es los Estados Unidos. Entonces, esto probablemente se va a convertir en un punto de negociación o de mucho interés en los Estados Unidos para superar esa limitación. Esto es importante para los Estados Unidos. Los datos que tenemos en Kenia, tenemos algunos datos importantes o interesantes. Y habiendo dicho esto, este acuerdo de libre comercio con Kenia se podrá dar de manera estándar porque el modelo es muy similar al africano. Entonces, podemos tener datos que se pueden entregar gratis y esto probablemente se va a presentar en el continente. ¿Qué tipo de datos tenemos? A ver, se han utilizado Venmo hace una década más o menos. Se hace transferencias de dinero a través de esto por mucho tiempo. Y la compañía que hace esto, la principal, tiene tantos datos sobre los hábitos de compra, básicamente los hábitos de viaje hacia las locaciones, a quién visita, con quién interactúa. Y es increíble la cantidad de datos. Hay aquí historias muy detalladas de todos los consumidores aquí en Kenia. Es decir, hay unos datos que hablan del comportamiento de cada uno aquí en Kenia. Entonces yo pienso que nuestro dinero, pues esto prácticamente está diseminado por toda África. Entonces hay muchos datos que pueden ser de interés para las compañías norteamericanas. Los Estados Unidos lo que ha dicho esencialmente en sus objetivos de negociación es que quiere asegurarse de que no se van a impedir muchas medidas que puedan restringir este tipo de flujo. Y esto está en sus objetivos. Sin embargo, del lado de Kenia, lo que se busca es mejorar o buscar la localización de datos, tener centros de datos más prevalentes en el país. Los tenemos que se están construyendo en este momento. Hay uno que se está construyendo como a 60 kilómetros de Nairobi, en una ciudad que está siendo construida en esos proyectos que se están dando en África. Yo hace poco pasé por esa ciudad y hay un edificio en esta ciudad y creo que es allí donde queda el centro de datos. Es donde se da la localización de los datos y Kenia lo ha dicho mucho, que tiene esas leyes de protección de datos y que esto tiene que hacerse con los datos localizados. Entonces, esto es una fuente de tensión. Y lo último que les quiero decir es que, volviendo al punto de los datos a través del dinero móvil, es que este es un componente de e-commerce. No tenemos un e-commerce muy activo en cuanto al tipo de Amazon, ese tipo de transacciones en línea que se hacen en Amazon, pero sí tenemos un poquito y un e-commerce también en cuanto a dinero móvil en esa plataforma. Sin embargo, el acuerdo de libre comercio ha resaltado e-commerce como una fuente de objetivo para el crecimiento y una meta para mejorar el mercado para el 2023. Es algo en lo que se han enfocado mucho en estas negociaciones del acuerdo de libre comercio. La fase 1 ya terminó, se adaptó o se adoptó en el 2019, pero no habló de e-commerce ni de propiedad intelectual. Esos van a ser cosas que se presentarán en la fase 2 en estas negociaciones que se han programado, bueno, se retrasaron un poco por el COVID y probablemente se programarán para iniciar el año entrante
a principios de año. Kenia también está haciendo negociaciones en los mismos temas con los norteamericanos, de manera que no está muy claro cómo las cosas se van a dar, si van a concordar, si lo hacen. Entonces, esto es lo que les puedo hablar de Nairobi y yo creo que ya vamos a dejar un poquito de tiempo para más discusiones. Sí, tengo una pregunta muy importante para ti, pero la voy a guardar para más adelante. Bueno, el último punto fue muy importante, pero voy a hacer esa pregunta después de que escuchemos a Santiago, eh, de Pablo. Antes de pasar a Santiago, a Pablo, quiero pasarme a Londres a preguntarle a Javier qué está pasando en el Reino Unido. Estados Unidos, Reino Unido, bueno, parece como que hay algún, no sé, hay como un maestro aquí. Cuéntanos lo que está pasando en Londres. Bueno, aquí todo se trata de Brexit. Obviamente ahora estamos hablando es de COVID, pero Brexit es el subtexto para todo lo que se está haciendo. Y entiendo realmente lo que se está tratando de hacer es que la idea es construir las flexibilidades y apartarse de la Unión Europea. Y esto incluye datos y muchos otros servicios. Y también están haciendo negociaciones comerciales en los últimos 6, 7 años y están un poquitico alejados de la Unión Europea, pero cuando se trata de servicios, pues no tanto. El Reino Unido quiere tener lo mejor de todo. Quieren tener la libertad de la negociación de los Estados Unidos, o sea, la libertad que tiene el capitalismo que lo han presentado algunas personas con identidad nacional. Y también el nuevo gobierno quieren tener el mismo nivel de intervención estratégica del Estado, aporte también para la industria y están creando una compañía grande con la Unión Europea y también queremos tener un nivel clase mundial en la protección de datos, pero esa innovación va a llegar primero. Y yo creo que algunas personas piensan que todo esto se tiene que hacer en cuanto a la protección de datos, etcétera, va a ser lo primero. Entonces, el Reino Unido va a ser parte de esta guerra de tecnología geopolítica entre China y otros países y el Reino Unido va a ser un jugador independiente. Esto es parte de algo que está surgiendo y llegó en un momento donde no hay fugas. Hay alguna alianza de inteligencia. Muchas personas no saben de esto, pero es lo mejor que podemos hacer en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, que van a estar compartiendo esto después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo sorprendente es que otra vez se está volviendo muy importante con nuestra población, porque básicamente todas estas personas saben que pueden espiar sobre unos, sobre otros, y no pueden usar el tiempo ahorita para poder controlar y entender la tecnología. Entonces allí hay un conflicto y el Reino Unido obviamente está, tienen como dos frentes paralelos en este tema. Entonces con DEU la situación es de compromiso. Nadie sabe exactamente qué va a pasar, si es un acuerdo que va a llegar hasta el final o las cosas pues se están desbaratando. Pero han escuchado tal vez de que ha habido un acuerdo político que se está sacando de algunas de esas cosas que ya se acordaron para los procedimientos legales en contra del el Reino Unido en cuanto al tratado, pero tenemos estos tipos de procedimientos contra muchos otros países, de manera que no es claro si esto realmente es tan grave. Ahora, el Reino Unido ha llegado a acuerdos en diferentes cosas, algoritmos, e-commerce, pero no ha habido acuerdo sobre revelación de datos. Con los Estados Unidos está algo donde el Reino Unido está
está trabajando fuertemente en plataformas, y así es como el Reino Unido está yendo pues como en esa dirección. Y esta no es la discusión. Obviamente el punto de contención es el flujo de datos, por donde se está tratando de proteger el modelo europeo para ver cómo manejamos esto en comercio y en otros procesos, y el Reino Unido va a la mesa haciendo copy-paste de las provisiones o estipulaciones y le está proponiendo esto a Europa. Esa es la relación que tenemos, interoperabilidad de diferentes regímenes de protección. Empresas privadas y todo libre de datos. Eso parece muy poco posible para el Reino Unido. Ahora, separadamente, en discusiones de comercio tenemos el GDPR Adequacy, que es la forma en la que la Comisión Europea decide que algunos países tienen un nivel adecuado de protección de datos y que pueden transferir libremente. Ahora, el Reino Unido ha visto que tendrán esa adecuación, pero no es claro si ese va a ser el caso. Hubo un caso reciente del Schrems en donde el régimen de flujo de datos entre Estados Unidos y Inglaterra se declaró ilegal por la inspección de gobierno en las plataformas de Estados Unidos. Y cuando uno mira el régimen de vigilancia, que es como una simbiosis o un satélite del de Estados Unidos, es bien difícil ver que ese haya sido el caso para el Reino Unido. Hay unas pocas diferencias, pero no hay consenso de que esa decisión se vaya a dar. Y pues eso será detrimental para las relaciones. Es como una situación muy capciosa la de la Unión Europea y el Reino Unido. Ahora, esto separado de protección, intellectual property o propiedad intelectual, habrá algunas divergencias por el momento. Antes del Brexit ya empezamos a verlo, y el Reino Unido ha estado de acuerdo en que no va a implementar la directiva de derechos de autor digital. Es una legislación la que hay en Inglaterra, un derecho de precios auxiliar que quería ser parte de esas, digamos, directivas. Deben pagarle a las editoriales, y también muy controversialmente hay unas disposiciones para controlar el contenido de usuarios. Eso cierra la brecha. Es el dinero que se produce de contenido generado por los usuarios y el dinero que va a los creadores. Entonces, se ha creado una legislación para forzar a otras plataformas para que pasen ese dinero a los titulares de los derechos. No es muy claro si eso va a funcionar o no. De hecho, muchas plataformas van a estar unidas a estas disposiciones, van a tratar de bajar contenido, pero los titulares, muy, muy importante, tienen una obligación. Ahí tienen más de 5 millones de visitantes, entonces tienen que bajarlas y quedarse así. Nadie sabe cómo va a funcionar, cada país implementa una versión diferente. Sabemos que Google ya tiene este tipo de sistemas implementados, pero no sabemos, creemos que puede ser difícil implementarlo en las empresas. En general, aparte de los trademarks, creo que va a haber una gran disrupción. Y luego el brinco a Estados Unidos. Esto está generando mucho debate en el Reino Unido, centrado básicamente en alimentación y salud, en las compañías, digamos, tomadas por Estados Unidos. La gente sabe que pues con ese seguro se mueren en la calle. El aumento, digamos, en los precios en los medicamentos, el interés de Estados Unidos es exportar algunos productos. Oímos una cantidad de cosas sobre la comida, eh, pollo con cloro, en fin. Cuando se trata del comercio digital, ambos partes parece
que tienen que estar de acuerdo. Es decir, el Reino Unido es un poco más ambicioso, quiere ir un poco más allá, quiere tener el acuerdo de comercio más ambicioso. No estoy muy seguro de qué quiera decir ambicioso, pero quieren ser como los más grandes en cuanto a liberalización de comercio. En Estados Unidos hay un conflicto entre el comercio libre, queriendo tomar la ciencia y tener más intervenciones en economía, y el Reino Unido piensa que por el momento la liberalización va a ser lo mejor, olvidando que Estados Unidos es el receptor, ¿no? De esto. En discusiones con la gente, los hacedores de políticas, ellos, digamos, versus países pequeños, están como en la cadena, en la parte de abajo. Eso es lo que tratan de obtener. El Reino Unido está proponiendo un flujo libre de datos, tratando de descifrar los regímenes de interoperabilidad, y es lo que están discutiendo con Japón. Y creo que la idea es que el Reino Unido sea como un hub de tecnología global, con una mezcla como de Silicon Valley y Singapur, con una protección de datos para Europa, que desde luego pues va a ser difícil. Un área en donde parece haber divergencia entre Estados Unidos y el Reino Unido es la responsabilidad o la rendición de cuentas por la plataforma. El Reino Unido, es decir, no es claro cómo o cuál va a ser el caso si llega a haber pues estos cambios de administración en Washington. En lo que tiene que ver con propiedad intelectual, ha habido muchas discusiones, básicamente centradas en el cumplimiento, a pesar de que vemos más avances en el Reino Unido, como open injunctions o acceso a los datos de los usuarios y retiros voluntarios, en donde los que registran bajan de la página documentos de los cuales los hacedores de política se sienten muy celosos. Entonces, hay muchas cosas interesantes, está funcionando en ambos lados. Un área que genera conflicto en secretos comerciales. Estados Unidos presiona para tener sanciones. En el Reino Unido no es claro, totalmente claro qué va a pasar en ese sentido. Creo que el Reino Unido parece tener ya un régimen fuerte de propiedad intelectual, pero de pronto importan algunas de las disposiciones de Estados Unidos en cuanto a secretos comerciales. Muchas gracias por dejarnos saber lo que está pasando en el Reino Unido. Tenía preguntas para ti también, pero antes de iniciar con mis preguntas, vamos a donde Santiago. Tenemos un país como Chile en Latinoamérica. Es un caso muy interesante, o un ejemplo muy interesante. Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Cuándo se firmó? ¿2005, Pablo? ¿Algo así? Sí, en el 2005, y sabemos algo interesante de Chile fue parte del TPP, hoy en día se llama CPTPP. Creo que Estados Unidos se retiró gracias al trabajo maravilloso de nuestros aliados y la sociedad. Los países TPP han suspendido algunas disposiciones contra las cuales casi todos luchamos, especialmente las de patentes y derechos de autor. Pero los otros países que ahora son del nuevo acuerdo sí mantuvieron ese capítulo, y resultó que pues se sienten muy orgullosos de ese capítulo. No solamente lo han mantenido, sino que son como
se sienten dueños del mismo, creen que es como su bebé. Entonces, Chile es interesante porque ha sido anfitrión de TPP, ha firmado acuerdos de libre comercio con los países en la región y también fue el líder al firmar este acuerdo. No es un tratado de libre comercio, sino más bien un tratado como de alianza. Entonces, Pablo ha estado siguiendo los desarrollos muy de cerca y quiero entonces darle la palabra a Pablo para que nos cuente lo que está pasando en Chile. Y escuchen cuidadosamente porque luego voy a hacer preguntas a Isaac y a Javier y todos podremos usar el ejemplo y la experiencia de Chile. Podemos aprender muchísimo de este Hey ejemplo. everyone, Pablo. thanks a lot for the invitation and the opportunity to Hola a todos, present gracias por la invitación y la one of the oportunidad de biggest presentar issues esta related visión de este acuerdo que se of relaciona e-commerce and trade con e-commerce agreements y negotiations with acuerdos o Mercosur. negociaciones I de think comercio libre, that de libre the comercio. phenomenon that Burcu is describing Creo que el fenómeno que Bourdieu está describiendo es parte de algo que está pasando no solamente en Chile, sino en varios países de it's Latinoamérica. something that I would Y es algo que define as yo regulatory definiría como and una it's something that disonancia we see in reglamentaria many countries o around the world. regulatoria. Es algo que estamos viendo en muchos países en Latinoamérica a nivel interno, Such a huge porque, issue and in the por el hecho de que la protección de datos negotiations es un tema get tan serio en los últimos años, se ha convertido en discussion in un public gran tema de and people discusión are realizing how en el important público y it los is países se to están dando cuenta de lo keep track importante que es of data protection. fortalecer And sus in many regímenes en protección de datos. A countries nivel in Latin nacional, America, muchos such as países en Chile, Latinoamérica como Ecuador, Chile, Ecuador, Peru, are Brasil, negotiating or are están talking negociando about o están very discutiendo en el Parlamento o en el Congreso esquemas muy robustos de protección de datos, muy similares al modelo today present in que se the ve European Union. o que tenemos presente hoy en la Unión Europea, pero al mismo tiempo los gobiernos y That are the ones in charge otras of negotiating ramas, trade las que están agreements, encargadas de are negociar los negotiating these acuerdos de libre comercio, están bilateral agreements negociando that estos are acuerdos indirectly regulating multilaterales o bilaterales que están indirectamente regulando related to data protection, temas but que están relacionados con from a very protección de datos, pero desde un and I think enfoque that muy these diferente. two En different algún regimes punto, are going to esos clash. dos regímenes And I diferentes think that se van a that's estrellar. interesting. So Y yo creo que there eso es are bien interesante. two main reasons. Yo First, creo que esto tiene data dos privacy razones. issue. And you guys that Primero, are hay in un this tema field de ustedes que son activistas regarding to intellectual property en know temas que better than tienen me que ver that con intellectual propiedad property is one of intelectual the lo saben problems. mejor que And nadie, it is porque la propiedad intelectual es uno de los problematics that have been highlighted problemas by mayores o que international se han bodies since afectado mayormente desde and I el know último siglo. about that. I think I know that there's development issues and there's Sé que issues. hay So temas de different desarrollo countries are willing to y que lower algunos the protection países of data están protection as dispuestos a what disminuir o Pablo reducir said, la looking that protección they de are datos willing con la misma lógica en la que increase están the dispuestos a protections to aumentar la intellectual property protección for the de la trade or propiedad intelectual para el lower comercio o tariffs on things that reducir tarifas en cosas que emerging countries nosotros as exportamos food a países and como primary madera, but en there's fin, also elementos an primarios. issue that I think También is hay un related tema que to creo se the relaciona conception con of el personal concepto data that is o la concepción involved. de los datos And personales that que se ven the involucrados. Y es el hecho Anglo-Saxon de que conceptualization of data la protection is very conceptualización different from the anglosajona typical from the European and de Latin los American datos y la conceptualization. protección de datos es muy diferente a la de Latinoamérica. Los americanos A tendency tienen una tendencia a think of data protection pensar en la protección de datos as como we do here algo que es de in the uno United States, to which o I que es respect de and propiedad de las I value personas, inclusive los activistas, y their yo work, valoro su trabajo, try to empower to users. tratan como de Users to think that empoderar a we los need to have usuarios data protection. diciendo, We need to control necesitamos our este data. sentido de pertenencia, But que la Latinoamerica gente is a very different controle sus approach. propios And I think datos, that pero en more than Latinoamérica el enfoque es muy having diferente. any Creo que data es de derechos humanos. personal Nosotros data no lo as pensamos an como, object that we o no use pensamos en los datos personales como un objeto to que sea use de propiedad the person nuestra and the data o to que control sea the ownership.
Es decir, ese enlace entre la persona y los datos no es la propiedad, porque entonces uno podría alquilar o vender los datos o darle los datos gratis a alguien. Y si uno vende algo o alquila algo o lo regala, pues no lo puede volver a recibir de vuelta, porque es un contrato, ¿cierto? Desde la perspectiva legal. Pero en Latinoamérica y en Europa pensamos en los datos como un anexo de titularidad, como una característica de la persona. Entonces, el enlace entre la persona o el usuario y los datos nunca se rompe y uno lo ve en la legislación de protección de datos. Uno puede dar el permiso para el uso de sus datos, pero siempre tendrá el derecho a quitarlo y siempre tiene el derecho de cancelarlo, de cancelar el derecho a tener acceso a sus datos o a bloquearlos, inclusive si ha firmado un papel que dice yo le entrego mis datos o se los vendo o se los regalo. Es como un tema de enfoque de derechos humanos. Y es aquí donde estos conceptos se estrellan, porque las propuestas con respecto a temas como flujos de datos transfronterizos, digitalización de datos y otras normas incluidas en estos acuerdos de libre comercio han sido presionadas por los Estados Unidos bajo el concepto, la concepción de que los datos personales son cosas de propiedad de la gente y que no se genera ningún problema en la recolección de los datos mientras que la persona sea dueña de ese consentimiento. Y se considera en Estados Unidos que hay un nivel muy bajo de protección de datos porque operan con esta idea de que mientras que la gente dé su consentimiento no hay problema. Desde luego sabemos que eso pues no es cierto porque hay asimetrías en la información, asimetrías en el poder. Entonces este enfoque como que contradice la manera en la que la Unión Europea ha implementado la legislación de protección de datos y la forma en la que los países latinoamericanos a nivel local están tratando de avanzar hacia regímenes más robustos de protección de datos. Es muy irónico porque como lo dijo Bush, Estados Unidos se retiró del TPP, o bueno, como sea que se llame ahorita, pero esas disposiciones siguen, permanecen y en casos como el de Chile, incluimos esas disposiciones en otros acuerdos de libre comercio que se negociaron. A nivel de Latinoamérica, esas disposiciones entraron en vigor antes del TPP. Les acabo de decir que Chile, Ecuador y Brasil están teniendo discusiones a nivel local sobre protección de datos, pero Chile tiene acuerdos de libre comercio con Brasil y Ecuador y adivinen qué, esa misma disposición que dice que los países deben permitir la transferencia de datos personales y solamente hay unas pocas excepciones en esas obligaciones, están dentro de los acuerdos de libre comercio de Brasil y Ecuador. La Unión Europea no permite ese tipo de situaciones porque tienen otra aproximación. Dicen que como la protección de datos es de derechos humanos, se lo permiten información transferida a países que han certificado un nivel adecuado de protección de datos. Por ejemplo, cuando Chile negoció este acuerdo de libre comercio con Argentina, los argentinos no permitieron la disposición y ellos crearon una versión ad hoc, porque los argentinos quieren tener la certificación de la Unión Europea, certificando que están en el nivel adecuado de protección de datos. Eso es lo importante que quería transmitir. Hay una disociación o disonancia reglamentaria a nivel latinoamericano sobre cómo, por una parte, los países están avanzando a nivel local en cuanto al enfoque del Reino Unido, perdón, de Unión Europea, y al mismo tiempo a nivel internacional están negociando acuerdos de libre comercio que incluyen disposiciones que van exactamente en la dirección contraria. Muchas gracias. Thank you, Gracias, Pablo. Pablo. It's a very great Es example. And un Isaac, gran I ejemplo. know Yo te dije, Isaac, que volvería one of your a ti porque concluding remarks
Uno de los comentarios fue Kenia está negociando el acuerdo de libre comercio africano y que la fase 1 ya está completa, van a empezar fase 2 que tiene que ver con comercio electrónico y propiedad intelectual y al mismo tiempo Kenia está negociando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y puede ser que el otro se complete al mismo tiempo que el primero en su primera fase, no sé. ¿Esperas tú que Kenia adopte como esa posición de Chile e incluya las provisiones o las disposiciones del acuerdo de libre comercio en la fase 2? Porque la experiencia nos muestra que los países, una vez firman todas estas disposiciones, como que se sienten dueños de esas provisiones, sienten que ya son de ellos y que tienen que lograr que otros países estén de acuerdo. ¿Podemos esperar el mismo tipo de enfoque por parte de Kenia? Yo creo probablemente, creo que sí, porque creo que, y esto es pues totalmente una opinión basada en interacciones circunstanciales con la gente del gobierno y ciudadanos aquí. Creo que hay un sentido, a ver, con respecto a la propiedad intelectual, no es claro si va a haber un capítulo de propiedad intelectual en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Kenia. Si llega a haber uno, creo que por el momento el gobierno de Kenia y los negociadores del gobierno de Kenia podrían estar a favor de unas protecciones mayores en propiedad intelectual, en cuyo caso, si esto sucede o se da, no es muy claro cómo se traduciría esto a ese, digamos, acuerdo de libre comercio. Creo que Kenia es probablemente un exportador neto de ideas en el continente, pero importador de ideas de Estados Unidos, no sé. O sea, creo que sería interesante esa dinámica cuando ya Kenia tiene un interés en tener ya mayor protección en propiedad intelectual, a pesar de que los afecten Estados Unidos, ese sería como el correcto camino a seguir. Es lo que es mi impresión. Yo puedo estar totalmente equivocado, pero es mi impresión. Ahí veo que Lori levanta la mano, así que le doy la palabra. Puedo compartir que creo que hay espacio para poder tener a Kenia diciendo, no queremos un capítulo de propiedad intelectual. Es un modelo nuevo. La oficina de representantes dice que este es un intento para descifrar un modelo para países en África que ya tienen acceso libre de impuestos. Entonces, la idea no es generar un acuerdo con países que están en una peor situación. La imposición de estas inflexibilidades ciertamente sería como una nueva imposición, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué podría uno pagar dado que ya estamos libres de impuestos? Entonces, todas estas imposiciones las están pidiendo a Kenia, pero lo que se puede compensar sí es difícil de imaginar, porque ¿será que ya pueden tener más acceso? Y lo segundo, con respecto a Kenia, es en cuanto al punto de Isaac, de por qué están haciendo esta negociación, es un mito de que el presidente Pinocho Trump, durante una visita con el presidente de Kenia, le advirtió y le dijo, tienes que estar atento, este programa genera libertad de impuestos o exoneración de impuestos, esto se va a ir o va a desaparecer. Bueno, primero que todo, está implementado hasta el 2025. Entonces, Dios nos libre de que Trump, en ausencia de un golpe militar, el hombre de pronto no estará en el gobierno en el momento en que ya llegue el momento de tomar una decisión. Entonces, no solo no es su asunto, sino que no va a estar allí para vetarlo. Nuestro presidente básicamente, si tiene una supermayoría, ni siquiera es una
opción viable constitucionalmente, porque aún si esté ahí en los próximos 4 años, en el 2025 no va a estar en posición, crees más, creo yo que estaría peor, en peor situación para estar vetando. Entonces, o dando un veto. La realidad es cuando yo vi esa noticia de que Trump le había dicho que esto se iba a desaparecer, hablando de IOA en Congreso, están hablando desde una renovación temprana. No hay chance de que eso suceda o que se vaya. Se renovó antes, un poco antes, hay un programa de graduación que de pronto ni toque a Kenia, pero sí a Nigeria y Sudáfrica. Si tenemos un X porcentaje de comercio, pues no reciben todos los beneficios. Entonces, en el nivel de que de pronto haya esto y esto contamine todo el acuerdo de libre comercio continental, lo primero sería como quitar ese mito, yo creo. Bueno, voy a ser aquí el abogado del diablo. En términos de propiedad intelectual, yo también creo que hay espacio de pronto para empujar y que no haya un capítulo de PI. There is one thing Hay clear. algo que es claro, el comercio digital está en la agenda como prioridad y esa es mi preocupación para la región, especialmente en África, porque nosotros podríamos esperar que Kenia siga haciendo lo que está haciendo estos años y firmar estos acuerdos de libre comercio, poniendo todas estas disposiciones de Estados Unidos en el continente y sé que los países no han invertido en protección de datos. Habiendo dicho esto, esto me preocupa porque Chile es un gran problema en Latinoamérica y ahora Estados Unidos está creando otro problema en África que va a ser Kenia. Y para agregar un poquito lo que estás diciendo, si analizas lo que Kenia publicó como su agenda de negociación, parece como algo escrito por alguien de representante de Estados Unidos, ¿no? Cuando yo vi esto dije inmediatamente, Dios mío, tiene que ser una serie de consultores del Banco Mundial asesorando el equipo de Kenia, lavándoles el cerebro sobre lo que es este modelo y qué va a ser útil para Kenia. Entonces, entiendo tu punto, lo entiendo y se va a requerir trabajo en Kenia. Ya eso queda fuera de mi conocimiento si eso es lograble o no. Y para ahondar un poquito más en esto, yo creo que naturalmente también es una fuente de orgullo que los habitantes de Kenia sientan que están negociando algo que nadie más está negociando, no es algo sobre lo que se pueda tener derechos. Y el segundo punto es, sí, estamos orgullosos de nuestra ley de protección de datos hasta el punto que la gente, pues, bueno, solo hasta el grado de que el punto o el grado de que la gente lo sabe, pero no se ha implementado del todo. No nos hemos acostumbrado todavía a tener protección de datos o que se nos quite este derecho en nuestros acuerdos. Yo creo que no lo hemos hecho todavía, no sabemos entonces lo que estamos perdiendo. Hay mucha educación que se tiene que dar y yo creo que es una batalla grande la que se debe librar. Entonces no sé, no sabría decir cuál es el mejor enfoque, si estar en oposición o por eso tenemos expertos. Sí, pero tenemos gente como tú y voy a hacerle la misma pregunta a Javier porque ya vimos claridad en su presentación que quiere tomar como el liderazgo. En Kenia también se está negociando un acuerdo de libre comercio, entonces el Reino Unido ya lo hizo, puso sus disposiciones en sus propuestas a la Unión Europea. Así que, Javier, ¿cuál es tu opinión sobre el Reino Unido? Y antes de pasar a Lori, le preguntaremos, y le pediremos que lea también lo que ve ahí en el panorama. Normalmente le prestamos atención a la
W2 y comercio electrónico, pero no le hemos estado prestando atención a estos acuerdos de libre comercio que se han estado firmando con Estados Unidos y los otros de los otros países en otras regiones. No sé si ha habido con Asia o qué esté pasando en Asia. Ya es de noche en este momento allá, pero ¿qué pasaría con los Es uno de nuestros aliados? socios. Entonces, Javier, ¿qué piensas al respecto? ¿Has escuchado lo que está haciendo Chile? Y Kenia parece que va a ser el Chile africano en la región después del acuerdo de libre comercio. ¿Qué piensas? En cierta forma, el Reino Unido también es la Kenia europea. Bueno, pero la idea de que un país adopte ciertas políticas y espere que esto cambie para poder influir en los países vecinos tiene que ver mucho con lo que se ha discutido en algunos de los documentos que nosotros hemos visto del Estados Unidos y del Reino Unido. Los negociadores del Reino Unido dicen abiertamente que no creen que van a seguir el mismo régimen de la Unión Europea, que esa no es la forma de hacerlo, que tienen que tener un régimen más flexible, tienen que tener interoperabilidad. Entonces, claramente, esa puede ser la estrategia. Llegar al país con una promesa de tener una relación especial y de allí tratar de influir sobre los otros. La situación es un desastre ahorita, no tenemos claro cómo va a funcionar esto, pero el Reino Unido quiere hacer algo así también en Asia. Está buscando, bueno, por ejemplo, si han estado en Singapur, el Reino Unido, para discutir la posibilidad de hacer una sociedad digital, que es un tipo nuevo de acuerdo comercial que atraviesa totalmente las reglamentaciones digitales, todo ese problema digital que se tiene en el mundo. El esfuerzo era que la Unión Europea está tratando de regular el Big Data y de hacer la evaluación de datos, los papeles, el posicionamiento, el lobbying, todo esto es muy difícil, las fallas de la tecnología. Entonces, no es que vamos a tomar como un atajo para esto, llegar a un acuerdo rápido sobre esto y se arreglan todos los problemas. Esa es la tentación que se tiene en el Reino Unido, tanto de los Estados Unidos también, en el otro extremo. Hay que buscar otros países en donde ellos puedan abrir esto. Y lo interesante tal vez para Kenia, con relación a lo que tenemos hoy en la comunidad, porque ellos son como el jugador principal en el área, son como modelos y los ven como superpotencias mini regionales. Entonces se quedan como en este juego como de dos lados. Va a ver si pueden sobrevivir manejando a los grandes, pero a cambio de esto pueden también manejar a los pequeños. Es lo que llaman el bullying de nivel medio. ¿Qué piensan tú, Pablo, sobre esto? Por ahora, pueden ustedes ir haciendo sus preguntas porque estamos preparándonos para responder sus preguntas. Pero este es algo muy interesante que quisiéramos escuchar algo de ustedes y responder sus preguntas. Entonces, y después de esto, pasamos donde Lori, o vamos donde Lori. Yo creo que es peligroso, es porque esto es una carrera contra el tiempo. Hay estos procesos domésticos que tarde o temprano el Congreso pues va a participar en todo esto y se preocupan y están como llenando ya el espacio que se requiere y también tenemos la industria, las plataformas y tenemos una puerta giratoria que está operando en diferentes países. Los Estados Unidos está siendo más receptivo a los negociadores de COVID en muchos lugares.
No estamos haciendo bullying, sino más bien somos socios, receptores, y solamente falta tiempo para que nos pongan las esposas y nos dejen amarrados y pongan muchas prohibiciones y regulaciones. El MCA de los Estados Unidos es un mal ejemplo y eso fue terrible, algo que no pudimos arreglar. Pasaron una cantidad de cosas que pasaron en el NAFTA, muchas cosas que tuvimos que manejar, pero pues tuvimos que presionar bastante para lograrlo. Pero este no es muy buen ejemplo, sino simplemente que nos apuramos para poder como poblar el espacio y ese esfuerzo de reclutar como un portador para utilizar terminología de la pandemia en cada región para poder infectar los demás procesos. Precisamente eso es lo que está pasando. Yo creo que TR está buscando socios y una coalición para hacer esta jurisdicción, hacerlos bilaterales. Y pues esto estaba en el acuerdo de Brasil, pero Brasil parece que no firmó, de manera que no se sabe si va o no a ocurrir. Pero esto es una carrera contra el tiempo para todos nosotros de poder, para ver cómo podemos adelantarnos a todo esto. Pablo, hay una pregunta. Bueno, realmente es para Javier, de Digital Partnership, pero incluye Chile, Singapur y Nueva Zelanda, que firmaron el TPP. Cuéntanos un poquitico del TPA y cuál es la diferencia entre TPP y por qué estos países han firmado este acuerdo. ¿Son amigos o le están pidiendo a otros países latinoamericanos también que los apoye? El DPA no necesariamente es un acuerdo comercial, sino de sociedad, enfocado en economía digital o e-commerce. La idea del DPA era ser el primer acuerdo digital que existía. Entiendo que los Estados Unidos firmó un par de semanas antes un acuerdo con Japón, así que no lograron ser los primeros el primer acuerdo digital, pero el DPA se enfoca mucho en el comercio y utiliza muchas de las estipulaciones de TDB, flujo de datos transfronterizos, localización de datos, y los negociadores, pues la idea era, este va a ser el primer acuerdo económico digital y lo vamos a usar como oportunidad para establecer una barra en cuanto a e-commerce. Esto muestra que esto se puede hacer de esta forma. Hagamos entonces un artículo mejor con el comercio transfronterizo, etcétera. Entonces, para Nueva Zelanda y Singapur, que también hacían parte del TPP, no tenía sentido. Yo creo que negociamos entonces un artículo diferente. Los tres países ya se habían comprometido a nivel del TPP y tiene razón, no tiene sentido. ¿Para qué comprometerse con otra protección si ya se firmó el TPP? Pues se va a aplicar en el menor denominador. Van a tener dos estipulaciones como compromiso, pero hay que cumplir de todas maneras con el TPP. Y no tiene sentido. Y realmente era una buena oportunidad porque como el primer acuerdo dedicado exclusivamente a la economía iba a ser como la plantilla o por lo menos una influencia de cada otro acuerdo que los países negocien con respecto a la economía digital. Yo allí veo que hubo una oportunidad
con respecto a problemas. Bueno, tenemos que decir esto millones de veces. No lo he dicho en esta forma específica, pero hubo muchos problemas centrales a e-commerce, pero no los estamos tratando en los acuerdos de comercio. ¿Por qué no hablamos de la ciberseguridad? Y Net Authority es una condición de e-commerce. ¿Cómo se va a ampliar la compañía con servicios de e-commerce si las compañías locales pueden negociar con los ISPs y con tráfico en plataformas que no le quitan de su plan de datos? Eso es muy competitivo. Y la criptografía de ciberseguridad el ecosistema es mucho mejor en trust, en confianza. Yo creo que el DPA estaba allí está eso incluido, pero el TPA dijo que esto era imposible. Y ustedes saben que los artículos que están relacionados con intereses comerciales siempre son obligatorios. Y hay que hacer esto, el artículo sobre esto, el control de datos, dice que se debe permitir el flujo de datos transfronterizo, pero se han incluido estas estipulaciones con respecto a la criptografía y a otras cosas, pero lo hicieron en la forma en que siempre han incluido las estipulaciones que regulan el interés público. El Congreso va a hacer el esfuerzo y su compromiso para estudiar. El Congreso va a colaborar en problemas que tengan que ver con tal. Entonces, pero esto es algo que debemos empezar a pensar en estos problemas, porque esta es la piedra base aquí, o el hito en e-commerce. Cómo la parte digital, pues, es muy importante, pero ha estado abandonada durante 10 años. Entonces, el COVID nos encuentra con esta división digital para poder continuar la educación y la gente se colapsó. Hay personas que sí pueden trabajar electrónicamente y otros que no. Entonces, no estamos discutiendo la importancia de permitir la penetración de Internet o en las regulaciones de e-commerce. Y finalmente, pues ya he hablado mucho. Hay otras cosas que se incluyeron allí que yo creo que fueron muy problemáticas. Singapur incluyó algo relacionado con identidad digital, porque tienen la idea de que deben tener una identidad digital tanto para el sector privado como para el gobierno, para poder interactuar con el gobierno en sus transacciones a través de esta identidad única. Eso tiene miles de millones de peros y de problemas problemáticos con respecto a la protección y a la ciberseguridad. También hay tecnologías que también las querían incluir para decir, no, somos muy tecnológicos y estamos por encima de las cosas que son atractivas. O tratan de incluir algo, de hecho lo incluyeron, algo que tuviera con inteligencia artificial, pero probablemente, bueno, no lo incluyeron Doctrine. Y sí, yo creo que esto no se va a implementar para nada que realmente se utilice. Estas cosas que no cumplen con esos principios de los acuerdos comerciales, por lo menos desde el punto tecnológico, para poder permanecer en el tiempo, es algo muy importante que tenemos que ver en el TPA. Tengo una pregunta a Javier, porque se ha mencionado la sociedad de tecnología digital. ¿Tú ves a Singapur como que va por el mundo como influenciando a otros países en cuanto a la sociedad económica?
porque Singapur está negociando con el Reino Unido sobre esto. ¿Quieres que yo responda? No sé si están mirando o buscando países activamente para esto, pero sí sé que están abiertos a la idea de que países de Latinoamérica se puedan incluir después de firmar y tienen que comprometerse, etcétera, etcétera, pero sí sé que están abiertos a la idea de que otros países hagan parte de esto. Eso es lo que he escuchado. Sí, especialmente los de Latinoamérica. La sociedad económica digital. Brasil hace parte del TPP, pero como firmaron el acuerdo de comercio con Chile, se ve obligado a cumplir con los artículos de TPP. A ver, Javier, se mencionó antes que el Reino Unido se considera como una sociedad integral, hablando abiertamente que del centro del mundo se pasó al Asia Pacífico y se está moviendo todo desde allí. Y no es muy claro exactamente cómo va a ocurrir todo, pero ellos también están negociando acuerdos de comercio con Nueva Zelanda, Australia, pero el Reino Unido no está ubicado sobre el Atlántico. Sí, yo tengo una diapositiva, pero luego define como gravidades. Es una cuestión de comercio. Se definen los modelos gravitacionales aquí y ellos piensan, no importa, ellos han materializado esta economía de servicios y se tiene una gran conexión con otros países en todo el mundo. Y muchas personas piensan que el Reino Unido podría también estar en el Pacífico, igual que en cualquier otro lugar. Sí, así es el comercio. Hay una pregunta para Lori. Cuéntanos más sobre cómo proteger a nuestros países sobre estas economías destructivas. A ver, lo tenía en mute, pero vamos a ver. Me parece que todas estas negociaciones son estrategias. Una es interna, que educa los ministros, los funcionarios, los parlamentarios, que se preocupan por estos problemas y que no están haciendo su trabajo doméstico sobre privacidad, protección de datos, discriminación, etcétera, y los aceleran para dar una pelea interna. No sé cuál de mis colegas habló de cyber, pero esta es una actividad doméstica que se está dando para tratar de regular los errores y también de otra parte están como atacando esta capacidad. Entonces, tal vez en este momento hay una lucha entre los de seguridad nacional en los Estados Unidos que quieren sacar el TikTok y es una forma en que los funcionarios comerciales quieren hacer la violación de esto. Básicamente se hace por méritos. Pues prácticamente esto es voluntad de los funcionarios de comercio que lo quieren quitar, lo quieren tumbar. Y el otro abordaje es el externo. Tener la conciencia pública puede ser difícil en cuanto al contexto de tener problemas importantes de seguridad relacionados con COVID, dislocación económica, muchas otras catástrofes que todo el mundo está enfrentando para poder, como muchos sabemos, personas que están manejando asuntos de comercio, cosas que le llegan a las vidas de las personas que son cruciales, a diferencia de esas políticas que se enfocan en estas leyes de protección. Esto siempre es un reto, pero el público podrá entender cuáles son las amenazas y los riesgos
que se van a establecer si estas políticas avanzan. Obviamente, esta es una dinámica política que no es posible que los funcionarios lo hagan. Ese es un proceso difícil, pero ha ocurrido en el Reino Unido con los inversionistas porque requirió mucho trabajo. Pero nosotros éramos el país que estaba presionando más, entonces tomó más tiempo ver la contravisión, digamos, del país para poder decir más, para poder ser más tarde quien iba a ser el seductor, por lo menos desde el punto de vista del interés de exportación de Estados Unidos. Esas son las dos opiniones, interna y externa. Pero en el corto plazo, para ambas, se están desgastando. Yo creo que lo que se ha hecho, muchos funcionarios del gobierno participaron aquí en la parte de comercio. Es inconcebible que este tipo de cosas se determine en un acuerdo de comercio. Estamos todavía encontramos elaboradores de política muy sofisticados en los Estados Unidos que no saben, pues, cómo, han movido esto durante una década. Gracias, Lori. Fantástico lo que has hablado. Y muchos de nosotros y quienes asisten aquí están abogando por todo esto. Hay una pregunta de la India que nos dice que no sé si fue en India, está tratando de negociar una negociación con India. Hay un pequeño acuerdo y el gobierno de la India está muy emocionado con esto. Ya China lo hizo con Estados Unidos y sé también que se están dando discusiones entre India y el Reino Unido. Antes de preguntarle a Laurie antes sobre India, le voy a preguntar a Javier desde su punto de vista de Londres. Yo sé que Javier, bueno, aunque hoy es tu cumpleaños, tienes que ir donde tu familia después de esto te puedes ir. A ver, Javier, con India creo que hay dos cosas o tres cosas muy interesantes que manejar ahora. El rol que juega India en el campo sobre la arena de comercio digital y también cómo ha logrado esta alineación clara con los Estados Unidos en la guerra global de tecnología y también, por ejemplo, con lo que tiene que ver con TikTok y después del conflicto que se dio en esa zona desmilitarizada entre China y la India y encontraron armas y básicamente lograron fabricar como trampas y dijeron que no tenían ninguna armas, pero hace algunos meses India, se retiró del ataque al sector chino. Esto es un desarrollo muy interesante. Estos son ejemplos de la guerra que se está dando, la guerra tecnológica que se está dando a nivel global. Entonces, este es como el campo de batalla que tenemos allí, que es muy interesante, pero ese es el costo del comercio en el Reino Unido. También la India está poniendo muchas cosas sobre la mesa, por ejemplo, A mesa. A União Europeia, de alguma forma, já entendeu isso. hay cuatro libertades en un solo mercado: bienes, financiero, personas, y las personas vienen con, bueno, nosotros no queremos tener aduana cuando vamos a otro país, pero ahorita hay noticias de que permite que hay varias personas, o dos tercios del Reino Unido, o sea, personas como yo, no quieren personas como yo, europeos, en el Reino Unido. Y también esto había bajado de 3/4 antes del referendo. El vaso está como medio lleno, entonces parece que el Reino Unido va a negociar acceso
para la gente de la India para que vengan al Reino Unido pronto, pero se están haciendo desarrollos para la migración y también van a utilizar el mismo sistema de puntos australianos, vienen solamente para educación, capacitación o por trabajo y puede venir a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Los indios se están tratando fuertemente de poder venir hacia el Reino Unido. Bueno, Javier, quiero felicitarte de nuevo por tu cumpleaños. Saludo a tu familia y luego hablamos. Lori, ¿qué pasa con los acuerdos con India y Estados Unidos? Creo no vamos a tener un acuerdo de libre comercio pronto hasta que esta administración no sepa cuáles son los socios que quiere para hacer negocios con ellos y tienen como un romance un poco conservador y, bueno, incluye dinámica que creo que con respecto a los acuerdos, India está como a mediano plazo en las próximas semanas, un poco más de lo que está Brasil. Yo puedo estar equivocada porque se está cambiando el consejo, pero esa era la dinámica que yo observaba. Pero también tenemos este webinar y podría sugerir que ya son las 10:30 en Nairobi y a Isaac se lo están comiendo los mosquitos. Podemos tener una llamada luego donde podremos responder las preguntas y continuar un poco más, digamos media hora. ¿Te parece? Sí. Sí, eso es lo que busco hacer. Es muy tarde para Isaac en Nairobi. Veo que quedan unos pocos minutos todavía. Bueno, creo que hay una pregunta muy interesante que podría ser parte de las observaciones de cierre de Lori. Lori, dicen que ¿cuál es la visión de Latinoamérica? Pero antes de eso, quiero darle la palabra a Isaac. Yo sé que Isaac tiene una observación importante y luego viene la tuya, Lori. No sé si sea importante mi observación, porque no es comercio digital ni propiedad intelectual, pero creo que es importante mencionar porque tal vez estemos interesados en estos. Hay un artículo en el Times que tal vez ustedes hayan escuchado. La historia es que Kenia estableció prohibición en el país en el 2017. No tenemos bolsas plásticas. Se prohibieron las bolsas plásticas desde el 2017 en Kenia. Voy a leer esto rápidamente. El New York Times dice que los fabricantes más grandes de plásticos están en negociaciones con Kenia para revertir la prohibición que se tiene de bolsas plásticas y para evitar que Kenia siga importando basura plástica. Entonces, nosotros pensamos que este es en el futuro un hub para repartirle a otros países en África a través de este acuerdo de libre comercio. Esto es bastante perverso realmente. Con tanto esfuerzo que se ha hecho, es como la protección de datos. Hemos puesto tanto esfuerzo para poner un régimen legal, establecer un régimen legal y ahora los Estados Unidos vienen a ver qué se puede hacer en su propio interés para liberarse de esto. Es una forma depresiva de terminar de parte mía. Pero
Kenia no le gusta mucho el plástico y yo creo que puede poner en contra a muchas personas contra el acuerdo de libre comercio. Gracias a todos por moderar también, Marco. Y gracias, buenas noches. Disfruta tu noche, Lori. Lo que dijo Isaac, yo creo que hay un punto importante porque los que escuchan tienen que saber cómo ponerle atención a los acuerdos. Eso todo es un paquete. El asunto más pertinente es en los asuntos del libre comercio. Tal vez esta es la razón por la que están prestando atención a este Congreso. En mi experiencia, algunas décadas trabajando en acuerdos de libre comercio, pues hay que también llevar a la gente a que piense en esto. Sí, Kenia es el hombre, digamos, de los plásticos y ustedes realmente tienen que darle una solución a esto, cualquiera que sea el problema. Pero siempre hay que tener cuidado. No es algo que se puede arreglar y que después desaparece. Sí. Y hay otro paquete que viene acompañando a esto, hasta el punto de que esto puede que no se vea como un asunto digital. Es una forma de tener una alarma, que surja una alarma, que se describa realmente. Estos acuerdos comerciales se llaman acuerdos libres, pero son diferentes a los que estamos discutiendo aquí. Van en contra del interés público y del interés estructural y de quienes elaboran la política. Por eso es que tienen que mantenerse muy firmes en sus posiciones, sino cuál es el punto de resistir. Con respecto al lo que fluye acerca de Biden, obviamente nos preocupa. Es el caso de que en esa puerta giratoria que tenemos en Washington, es lo que se está hablando de los demócratas y los lugares, pues, a donde van estas personas, a diferencia de los más conservadores de la... O sea, no es que no diga que no hay demócratas en otras industrias, pues sí las hay, pero están atacando. Aquí hay problemas sociales y ambientales. Es un problema de verdad. Y yo creo que va a haber problemas en el Congreso. Y uno de los problemas que yo encuentro para la administración de Biden es que si quieren hacer entrega de las metas que han sacado con respecto a lo que van a hacer para arreglar la economía. Entonces van a tener que inherentemente analizar qué es lo que esas plataformas están haciendo. No van a tener los mismos acuerdos si hay partes de que sean o detallistas con la ideología actual o la antigua. Él va a mencionar que lo que él entregue en cuanto a los resultados, muchas de esas reglas son contradictorias con respecto a las metas que quiere lograr, porque es una agenda doméstica o interna y creo que eso es una realidad que van a tener que confrontar. Y quiero agradecer a todos mis copanelistas, gracias por invitarme a participar. Agradezco mucho la oportunidad, aprendí de muchísimo sobre este tema, así que muchas gracias a Burju por presentarme a algunos de sus colegas que me están ayudando a entender mejor en mi labor de defensoría para estar lo más informada posible con respecto a estos temas. Gracias, Lori, gracias por darnos tu tiempo, participar y compartir tu perspectiva con nosotros. Vamos a continuar trabajando en este tema
Y tenemos a Lori ya de nuestro lado, que siempre es bueno porque como lo mencionó, esto va a cambiar, así que vamos a lograr el cambio, pero para lograrlo necesitamos el apoyo, especialmente de los compañeros en Latinoamérica, también en Chile, en los acuerdos. Si quieren aprender un poco más sobre esta parte de comercio digital, tenemos una alianza y somos aliados, tenemos una alianza de comercio y vamos a tener más webinars que vamos a organizar sobre este tema para educarlos de forma que ustedes a su vez también puedan educar a los hacedores de políticas. Antes de cerrar, le quiero pedir a Pablo, bueno, nombré a Chile y todo, pero pareciera que Chile está destruyendo el régimen de protección de datos en Latinoamérica, entonces discúlpame por eso. Para mis comentarios de cierre, solo quiero afirmar o decir que generalmente tendemos a ver la protección de datos como seguridad, como dos áreas diferentes o dos temas diferentes, y la realidad es que están embebidos el uno en el otro. Por ejemplo, hablemos de la prohibición de Trump sobre TikTok, por ejemplo. Desde luego, dicen que están prohibiendo TikTok sobre la base de temas de seguridad y que quieren proteger los datos personales de los ciudadanos en Estados Unidos. Eso sería completamente ilegal bajo ciertos regímenes, pero y no creo que lo estén haciendo. Pero si Estados Unidos honestamente quiere mejorar su nivel de protección, como lo hace la Unión Europea, quieren decir, ok, esto significa que los datos personales de los ciudadanos van a resultar en que no tienen buen nivel o el nivel adecuado, no vamos a, por ejemplo, hablando de lo de China, va a ser totalmente ilegítimo. En los próximos años vamos a ver una explosión de disputas a nivel internacional con respecto a la seguridad de los datos. Los países están analizando la ciberseguridad, inclusive en los sectores militares, en los negocios o desde la perspectiva internacional de negocios, de derechos humanos, pues va a ser importante todos los días, pero la protección de datos es una parte crítica de la ciberseguridad. La mayoría de los ataques se dan porque el atacante pudo recolectar datos personales de la compañía que ataca o la persona que ataca. Entonces, parte de la ciberseguridad se trata de proteger los datos. Y muchas veces el objeto de los ataques con respecto a los ciberataques son datos personales. Entonces, lo que estamos viendo es que a nivel internacional la ciberseguridad cada vez cobra más importancia, pero lo que no estamos reconociendo es que debilitar nuestros esquemas de protección de datos personales tiene un efecto directo sobre cómo podemos manejar la seguridad. Y creo que esa relación no se está analizando cuando se discuten estos temas. Muchas gracias, Pablo. También Pablo es un experto en ciberseguridad y nos deja aquí con una pregunta importante, pensar en la ciberseguridad. Entonces, como le prometí a mis panelistas, les dije que íbamos a concluir un poquito antes, 5 minuticos antes. Entonces, si tienen más preguntas o sugerencias, por favor, siéntanse libres de contactarnos. Como les mencioné, estaríamos gustosos de trabajar con ustedes en estos temas. Sabemos la importancia de los tratados de libre comercio. Tenemos que considerar el comercio como una parte esencial de nuestro trabajo porque nuestra agenda se mueve muy rápido y los, digamos, encargados están presionando, promocionando, haciéndolo cabildeo para estas reglas. Y tenemos que adelantarnos para poder lograr, como lo mencionó Lori, tenemos que
llevar la palabra. Háganlo, síganos, multipliquen lo que estamos diciendo. A todos nos encantaría trabajar con ustedes, así que manténganse en sintonía. Muchísimas gracias. Tengan un gran día. Ah, sí, perdón, Pablo, querías decir algo. Está apagado el micrófono. No, I was saying goodbye. No, estaba diciendo adiós. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego todos.